Bien, hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Las 11:04 ya en la ciudad de Nueva York. Y nada, comenzamos con la tercera sesión, en este caso, de esta Expo Online, que me corresponde a mí. Mi nombre es Joseba Rodríguez, analista de FXCM. Y nada, en este caso, pues bueno, vamos a estar viendo un poquito las perspectivas para el euro y para la libra también. ¿Ok? Entonces, los que nos seguís habitualmente ya sabéis que son dos de las divisas que habitualmente tocamos, por ende vais a estar familiarizados pues con todo el análisis en general. Y para los que no, pues bueno, básicamente vamos a hacer primero un análisis macroeconómico, ¿verdad? De cómo está la situación en cada una de las economías, Europa, Reino Unido, cómo están las políticas monetarias, los bancos centrales. Y después, nada, vamos a un análisis técnico para ver los niveles a tener en cuenta y, bueno, evaluar tanto el escenario principal como el alternativo, pues de cara al último trimestre del año. ¿Ok? Así que nada, vamos a comenzar, si os parece, con la presentación, que imagino que ya estáis viendo en vuestras pantallas. Antes de comenzar, y como siempre, pues bueno, recordaos que las operaciones en divisas se hacen a través de márgenes, lo cual puede suponer o puede implicar un nivel de riesgo que quizá no sea óptimo para todos los inversionistas. Ok, así que es muy importante que todo el mundo tenga 100% claro cuáles son los riesgos que implica trabajar en este tipo de mercados, y si no, os recomiendo que os podáis asesorar por un profesional. Recordad también que dentro de este mercado hacemos uso de lo que es la herramienta del apalancamiento, que bueno, es una herramienta que podemos considerar como un arma de doble filo. Ya sabéis que nos va a permitir exponernos con un capital superior, ¿verdad?, al que nosotros tenemos cada vez que operamos dentro del mercado. Por lo tanto, si el mercado va a nuestro favor, nos va a permitir maximizar nuestros beneficios, pero si el mercado pues fluctúa en nuestra contra, vamos a tener que estar asumiendo pérdidas en la misma proporción. Por lo tanto, mucho cuidado con esta herramienta. Está bien utilizarla, pero de manera correcta y con los niveles apropiados. Recordar también que cualquier opinión, noticia, investigación, análisis, precio, cualquier información que entreguemos en este seminario, ¿verdad?, siempre se suministra como comentario general sobre el mercado y nunca como un asesoramiento para invertir. Nunca para que lo apliquéis directamente en vuestras cuentas reales, teniendo en cuenta que pues los resultados pasados o los rendimientos pasados que haya generado una estrategia, un instrumento en particular, no significa que nos lo vaya a garantizar a futuro, ¿ok? Por lo tanto, todo eso bien claro. Y nada, aquí tenéis el contenido, lo que comentaba un poco al comienzo, perspectivas para esta última etapa del año, este último trimestre. Primero revisaremos un poco la economía o la parte macro de Europa, de cara al euro. Como pregunta, ¿alcanzará la paridad a finales de año? Bastante complicado, ahora lo veremos. Después pasamos a la libra. Vamos a ver cómo se está comportando la economía luego del Brexit y cómo esto pues bueno, puede afectar en los movimientos de la libra esterlina. Y después hacemos, quizá cuando terminemos la parte macro del euro, pasamos a revisar técnicamente el euro dólar, y después, cuando terminemos la libra, pasamos a la libra frente al dólar americano, y bueno, ver un poquito los niveles de aquí en adelante para la última etapa del año. Bien, cualquier duda, consulta, yo tengo aquí un chat que voy a tratar de ir revisando de vez en cuando para poder contestar alguna de las preguntas. Sois muchos, por lo tanto van a quedar preguntas sin poder responder. Pero bueno, para eso tenéis el correo espanol@fxcm.com. Ahí cualquier duda relacionada con el tema que vamos a tratar, por favor me la enviáis y por ahí nos ponemos en contacto y os respondo. Y nada, invitaos a poder seguirnos también por las redes sociales, en este caso Twitter, que ya lo sabéis, @jrodríguezfx. Bien, dicho lo cual, y en principio por lo que veo aquí no hay ninguna duda, vamos a comenzar entonces ya con la primera parte del seminario. Vamos a ver qué es lo que está ocurriendo ahora mismo en Europa, en la economía europea. Como
Como decía, la mayoría me imagino que ya sabéis cuál es la situación, es la que comentamos prácticamente día a día habitualmente. Estamos ahora mismo, el Banco Central Europeo ahora mismo está aplicando una política monetaria expansiva. Recordad que la última modificación fue en marzo, donde pues bueno, se decidió bajar 25 puntos básicos la tasa de interés hasta cero. También hubo modificaciones en la facilidad de depósito hasta menos 0,40. Y lo que es el QE o la inyección de capital pues aumentó de 60 a 80 billones en términos, billones de euros por supuesto, en términos mensuales. ¿Ok? Estamos en una etapa en la que la economía en términos generales está mostrando debilidad. Okay, ahora iremos a analizar pues bueno, los tres principales drivers, como sabéis, el crecimiento, la inflación, el empleo, para ver cómo se encuentran. Y bueno, ya sabemos que el Banco Central Europeo pues siempre está pendiente, o es una declaración habitual, seguir de cerca o seguir muy de cerca los números, ¿verdad? Estas cifras macro, porque a partir de ahí todavía tienen herramientas para poder continuar entregando nuevos estímulos expansivos. Ok, bien, vamos a ver si os parece este primer driver. En este caso estamos hablando de la inflación en términos anualizados. Bueno, Gabriel antes ha estado revisando también la parte europea. Lo más probable que estéis viendo gráficos muy similares, pero bueno, ya estáis viendo el gráfico o la tendencia, en este caso bajista, tan clara, que mantiene los niveles de inflación en términos anualizados en Europa. Recordad que el objetivo, la Unión Europea, el objetivo del Banco Central Europeo en este caso es poder alcanzar un 2%. En términos anualizados, obviamente, y como estáis viendo en el gráfico, pues todavía estamos muy alejados de ese nivel, y todavía pues la tendencia claramente se ve bajista. Vemos que durante el último año, los últimos 12 meses aproximadamente, pues sí que se ha mantenido en una especie de rango, de marco más lateral, pero todavía estamos hablando pues niveles que están en torno a cero. Por ende, en términos de inflación, pues bueno, estamos en niveles muy bajitos. Las últimas proyecciones, a partir también de declaraciones de Mario Draghi, se espera que la inflación permanezca en torno a 0,2% para finales de 2016, es decir, estabilidad en estos últimos meses. Y para el 2017 ya se espera pues que haya un avance un poquito más importante, hasta el 1,2%, si no me equivoco, según el último dato que he revisado. Okay, entonces, en términos generales, inflación todavía en niveles muy bajos, lo que pues augura que todavía el Banco Central Europeo pueda estar metiendo un poquito más de presión al euro. Vamos a pasar, bueno, tengo respecto a eso alguna pregunta que después yo creo que veremos también. Me pregunta Jesús también, me dice, ¿cómo está la inflación en otras economías como la de Estados Unidos? Bueno, en este caso en particular vamos a tener que tocar la economía estadounidense, pensad verlo después, porque como vamos a analizar el euro y la libra frente al dólar americano, creo que va a tener un efecto importante en los movimientos futuros. Pero en este caso Estados Unidos sigue con un nivel de inflación que todavía está por debajo de lo que en este caso la Reserva Federal de Estados Unidos tiene como objetivo, que es un 2% también. Todavía está en niveles bajos, y en la última reunión del FOMC durante la semana pasada, pues bueno, las proyecciones en este caso de los tres principales drivers, incluida la inflación, pues fueron corregidas o modificadas negativamente. ¿Ok? Por lo tanto, Estados Unidos también está con niveles de inflación todavía algo débiles, y es uno de los motivos por los que todavía se generan dudas de si va a haber o no una subida de tipos por parte de la Reserva Federal de aquí a fin de año. ¿Ok? Bien, vamos a pasar a inflación, lo que estamos viendo, todavía en niveles débiles. Pasamos al desempleo.
que en este caso también permanece un poquito estancado. Fijaos que el desempleo, pues bueno, durante los últimos años, después que llegó a esos niveles de 12%, ha ido cayendo poco a poco, una tendencia claramente bajista, recuperación dentro de la zona euro después de toda la crisis, y todavía permanece, pero bueno, en esta última etapa o en este último año, si os fijáis en el gráfico, el primer trimestre pues todavía permanecía esa tendencia bajista, ¿verdad? Conseguimos ver una mejora en la tasa de desempleo. Sin embargo, ya toda esta última etapa, segunda etapa de este año, pues fijaos que la tasa de desempleo pues se ha quedado estable, no ha conseguido fracturar ese nivel que podríamos considerar de soporte de un 10% de tasa de desempleo. ¿Ya? Así que en esta última etapa del año el desempleo se ha estancado y todavía dejando algunas dudas que, por supuesto, son dudas que directamente van a afectar a las futuras decisiones que pueda estar tomando, decisiones de política monetaria que pueda estar tomando el Banco Central Europeo. Ok, y vamos por último a pasar a ver los niveles, en este caso de crecimiento, un gráfico de crecimiento también anual. Fijaos la ruptura que ha tenido en este último año, finales del año pasado, inicios de este año, luego también de que el Banco Central aplicara sus nuevos estímulos, ¿verdad? Fijaos que ha sido capaz de romper esa tendencia alcista, desde finales de 2009, bueno, inicios 2010 en adelante, claramente una tendencia hacia el alza, aumentando esos niveles de crecimiento. Y fijaos que en esta última etapa, estos últimos meses, desde finales de 2015, pues bueno, se estancó un poquito, no fue capaz de seguir aumentando los niveles y en este caso siendo capaz de fracturar esa tendencia bien marcada que tenía hacia el alza. En este caso la previsión para final de 2016 es de 1.7 por parte, estamos hablando, o proyección mejor dicho, por parte del Banco Central Europeo. Y para el 2017 la recortan un poquito hasta 1.6% y lo más probable que para 2018 también. ¿Esto por qué? Bueno, el crecimiento, y esto lo hemos escuchado en las últimas declaraciones de Mario Draghi el día de ayer, lo reiteró también. Mañana vamos a tener también declaraciones de Mario Draghi, pero bueno, ayer habló un poquito de todo el tema del crecimiento relacionado o relacionándolo con la incertidumbre y los riesgos generados por el Brexit. Ya dejó saber, y yo creo que de hecho fue uno de los factores que impulsó el día de ayer al euro hasta esa zona de máximos. Después la veremos. Pues bueno, le sacó bastante riesgo al tema del Brexit. Dejó saber que, bueno, efectivamente el primer impacto del Brexit, ¿verdad? O del resultado, en este caso, de ese referéndum, pues ya había sido contenido, las caídas en el mercado accionario también habían sido revertidas. Y sí que es cierto que bueno, que se espera que a raíz de esto pues la demanda global se vea también perjudicada, pueda caer y como consecuencia caigan también los niveles de exportación y por lo tanto pues bueno, pueda afectar esto de manera negativa, pueda debilitar ese avance en el crecimiento. Por ende, y esto lo mismo para Reino Unido, las proyecciones de crecimiento quizá no tan en el corto plazo, pero sí para el próximo año esperan que sean un poquito peores. Se espera que haya un poco más de debilidad en este sentido. ¿Ok? Entonces, como estáis viendo, pues en términos generales la economía de la zona euro todavía está dañada. Por lo tanto, eso implicaría una presión para el euro y además teniendo en cuenta también que todavía el Banco Central Europeo pues tiene herramientas y ya sabemos que, como es declaración habitual, que si se da pues van a tener que seguir aplicando movimientos dentro de su política monetaria, nuevos estímulos,
está en el aire la posibilidad de ver una caída a territorio negativo de las tasas. También puede estar trabajando en lo que es el QE, aumentarlo tanto en volumen como en tiempo. ¿Ok? Bien, entonces, dicho todo esto y evaluado un poquito el escenario macroeconómico de la zona euro, me gustaría pasar a ver, en este caso, pues el análisis ya un poquito más técnico. En términos macro, tengo aquí anotado, si no se me iba a olvidar, estar pendiente, sobre todo, bueno, mañana o esta semana vamos a tener declaraciones de Mario Draghi que, por supuesto, pueden estar entregando movimientos a los mercados. Lo más probable que el tono sea muy similar al del día de ayer, cuando entregó declaraciones en el Parlamento Europeo. Y el viernes vamos a tener datos de IPC de la zona euro, datos de inflación que, si no me equivoco y de memoria, se esperan positivos, así que va a haber que estar pendiente. Y a partir de ahí, lo que vienen a ser las próximas reuniones de política monetaria, donde pues el Banco Central Europeo puede estar entregando algún movimiento, como decía, algún nuevo estímulo o no. Ya van a ser en octubre, en torno al 20 de octubre, si no me equivoco, y la próxima en diciembre. O sea, es decir, quedan dos, ¿de acuerdo? Quedan todavía dos reuniones para lo que queda de año, donde todavía pues el Banco Central Europeo puede aplicar nuevos estímulos o no, y por lo tanto poder entregar nuevos movimientos al euro, ¿ok? En este caso, el objetivo, Joel me dice, el objetivo... en línea con, respondiendo a tu pregunta, el objetivo, estamos hablando de lo que es la inflación, en este caso en la zona euro, teniendo en cuenta esos países, ¿ok? Después, obviamente, cada banco central, el Banco Central de España, o cada organismo particular dentro de cada país tiene su objetivo, pero en este caso estamos hablando de lo que es la Unión Europea, y en este caso el organismo es el Banco Central Europeo, el que se encarga de poder colocar o proyectar esos objetivos, en este caso 2%, ¿ok? Bien, y por último, bueno, tenía también otra transparencia, pues habitual también un poco la relación de los bonos de largo plazo, en este caso de 10 años, estáis viendo los alemanes versus la tasa, en este caso de interés. Y bueno, ya sabéis que un poquito la lectura general de los bonos a largo plazo, en general los bonos, pues es ver un poco cómo está viendo, cómo los grandes participantes dentro del mercado, pues bueno, están viendo la situación económica más a largo plazo. Y en este caso, fijaos, desde que las tasas las tenemos en cero, pues cayendo ya a territorio negativo. Por ende, lo que es la tasa de los bonos de largo plazo tampoco auguran, en este caso, una mejora tan fuerte para lo que es la economía. ¿Ok? Entonces, vamos a pasar, si os parece, directamente a lo que es la plataforma, a revisar el euro dólar, en este caso, para ver cuáles pueden ser los movimientos de aquí, o bueno, desde este minuto hasta final de año. Bien, tengo una pregunta también. Jesús me dice: en general, las medidas de estímulo del Banco Central Europeo hacen que el euro suba. Es así, no, todo lo contrario. Finalmente lo que hacen es presionar al euro. Hacen menos atractivo lo que es como tal la zona euro o el euro para capitales externos. Por lo tanto, el efecto inicial es una disminución en la demanda del euro, y por lo tanto que el precio del euro pues caiga, o el valor del euro caiga, y finalmente frente a otras contrapartes haga lo mismo. ¿Ok? Bien, vamos a pasar, como decía, a la parte ya de la plataforma, el Market Scope, hacer un análisis un poco más técnico, ¿verdad? Que también ya sabéis que es súper importante el análisis técnico, ver cómo se ha comportado el precio en el último tiempo. Bueno, ya sabéis que el euro dólar pues está en ese rango del cual todavía no es capaz de salir.
como tal y por la propia política monetaria del Banco Central Europeo debiésemos de ver una presión clara del euro. Sin embargo, como comentaba antes, el dólar o los movimientos del dólar o de la economía del dólar están haciendo que esta paridad en particular, el euro-dólar, pues se meta en ese escenario lateral y no sea capaz de agarrar o de formar una tendencia más clara, ¿ok? Bien, estamos viendo el euro-dólar ya en un gráfico diario, estamos viendo un poco el comportamiento durante esta última etapa, muy lateral, un techo claro, una zona máxima en torno a los 1.1400, una zona mínima en torno a los 1.1000, nivel psicológico. A partir de ahora, ¿qué es lo que podemos ver? Bien, el euro en principio debiese estar presionado ya por todo lo que hemos hablado hasta ahora y la posibilidad de que puedan haber nuevos estímulos expansivos, en este caso presionando a la divisa como tal. Sin embargo, hay que tener muy en cuenta el efecto que puede ahora mismo tener los movimientos del dólar americano, que personalmente creo que son los que están generando esta lateralidad. Ya, ahora mismo la economía de Estados Unidos o la política monetaria que está aplicando la Reserva Federal de los Estados Unidos y desde finales ya del año pasado está tratando de normalizarse. ¿Okay? Recordad que a finales del año pasado la Reserva Federal estaba esperando una subida gradual de los tipos de interés. Para este año se esperaban ver entre un rango de cuatro subidas de tipo de 25 puntos básicos cada una, es decir, un 1% por lo menos, y estamos ya a finales de septiembre, todavía no hemos visto ninguna. Entonces, ahora mismo la economía estadounidense no está mostrando la suficiente solidez, ¿verdad?, como para que la Reserva Federal tenga tan clara una subida de tipos. ¿Qué hace eso? Generar dudas y por lo tanto presionar también al dólar americano, ya no dejarlo ser lo suficientemente fuerte como para que la tendencia macro y técnica también de este par pues sea claramente bajista. Recordad que hace este último año y también el año pasado se hablaba de la misma pregunta que teníamos colocada ahí: ¿será capaz del euro dólar de llegar a la paridad? Bueno, pues creo que sinceramente eso es bastante complicado ahora mismo, teniendo en cuenta que el dólar no está mostrando la suficiente fortaleza. ¿Ok? Bien, vamos a verlo técnicamente a partir de ahora. Fijaos, esto es lo que hablaba ayer. Este rally alcista que tuvo el euro dólar tras la decisión que tomó en este caso la Reserva Federal de los Estados Unidos, junto con las proyecciones débiles que entregó, pues bueno, hicieron que el dólar estuviese débil durante estos últimos días, generando ese rally alcista del euro dólar hasta llegar a esta zona de máximos. Fijaos, esta zona de máximos de aquí bastante fuerte. A partir de ahora vamos a tener que tenerla bien en cuenta, previo a llegar a esa zona de los 1.1300. Estamos trazando un Fibonacci desde el máximo de mayo hasta el mínimo de junio, un Fibonacci mensual, pero os invito también a que podáis trazar, o por lo menos en mi análisis yo lo suelo aplicar, este Fibo, en este caso del 2015, que tiene en cuenta máximo de 2015, mínimo de 2015, que por supuesto todavía está vigente. Recordad que el máximo estuvo por esta zona de los 1.17 y el mínimo en torno a los 1.05. Bien, fijaos esa zona de máximo, como aplicando ese retroceso pues todavía se hace un poquito más fuerte, y ahora mismo yo creo que es la resistencia o la zona de resistencia más clara para el euro en términos por lo menos diario. Vamos a tener que ver una ruptura
de esta zona bien clara para poder ver movimientos alcistas en el euro dólar. ¿Para eso qué tiene que ocurrir? Pues bueno, en términos macro debiésemos, yo creo, que estar viendo una debilidad todavía más importante, es decir, una disminución en las probabilidades de que haya una subida de tipos de aquí a final de año en la economía estadounidense, lo que directamente debiese generar en este caso una debilidad del dólar americano, impulsando de esta manera al euro, a pesar de que su propio Banco Central también lo está tratando de presionar. Movimientos ya a partir de esta zona, de este nivel, podríamos incluso ampliar la zona hasta los 1.1300. Ya podríamos estar evaluando inicialmente la posibilidad de ver al euro dólar llegar a esta zona de máximos en torno al 1.13.500 aproximadamente, coincidiendo con ese nivel 61.8 de ese Fibonacci de estos últimos meses, el máximo de mayo hasta mínimo de junio como siguiente objetivo. Y ya como un tercer objetivo, por lo menos a partir de ahora, quizás estos tres objetivos que voy a marcar se quedan un poco cortos de aquí a final de año, porque todavía quedan muchos acontecimientos macro que pueden estar generando movimientos muy bruscos. Ya decíamos, todavía quedan 2 reuniones por parte del Banco Central Europeo, pero no os olvidéis que la Reserva Federal también tiene una reunión pendiente en noviembre, que en principio se espera bastante tranquila, sin proyecciones. Y en este caso las probabilidades de que haya un movimiento en los tipos, en este caso una subida, son muy bajas. Se calcularon hace poco después de esta última reunión y si no me equivoco están en torno al 10-12%. Y ya para la última reunión en el mes de diciembre, pues las probabilidades también han disminuido de sobre 50% a creo que están ahora en 48% tras la última reunión. Sin embargo, estos porcentajes por supuesto que pueden ir cambiando. Lo mismo también para el Banco Central, para lo que tiene que ver con el Banco Central Europeo. Por lo tanto, de aquí a diciembre, pues bueno, estos niveles pueden estar totalmente inválidos, ¿ok? Y por último, pues yo creo que un techo importante a partir de ahí sería la zona de los 1.1400. Esta zona de techo muy importante. Fijaos aquí este doble techo que generó en el mes de junio, y ahora mismo sería, vamos a decir, el techo de esta segunda etapa, de este segundo semestre del año 2016. Eso en términos alcistas. Recordad también por si acaso que vamos, tener paciencia porque estoy aquí con el mouse táctil, no estoy con el manual habitual. Me cuesta un poquito más trabajar el gráfico, pero recordad que el euro dólar está trabajando en una especie de triángulo. Por ende, este patrón también lo tenemos que tener en cuenta, ¿de acuerdo? Fijaos que están muy bien marcadas y bien respetadas esas líneas de tendencia, así que hay que ir también monitoreando esa acción del precio para poder evaluar los diferentes escenarios. Obviamente un soporte claro bajista en este caso a partir de ahora, si es que continúan las correcciones del euro dólar, el dólar consigue fortalecerse un poquito más, pues bueno, sería esta zona inferior de ese triángulo en torno a los 1.1100. Inicialmente, y los niveles a partir de ahora, pues bueno, fijaos que va a llegar a una zona interesante de soporte en ese 38.2 de ese Fibonacci más de corto plazo que hemos trazado, que podemos tener en cuenta como soporte. Y si queremos ya ampliar un poquito más el soporte, porque no vemos bien clara esta zona del 1.12 como un soporte fuerte, pues ya tendríamos que ocupar este doble suelo y ampliándolo con ese 50 del Fibonacci como una primera zona de soporte bien clara, a partir de la cual pues se pueden estar dando rompimientos para generar siguientes o movimientos bajistas un poco más continuados. A partir de ahí buscaría
la zona de los esta zona inferior de este doble piso coincide con el nivel 50, fijaos, aquí está en tono verde, del Fibonacci trazado desde el máximo de 2015 hasta el mínimo de 2015. Fibonacci que todavía está vigente, ¿ok? Y que lo más probable que si lo trazamos un poquito mejor, es decir, colocando el nivel máximo y el nivel mínimo de manera exacta, ahora está hecho solamente de manera gráfica, ¿ok? O de manera visual, pues obviamente, y lo más probable que este nivel 50 se acerque un poquito más a este doble suelo. ¿De acuerdo? A partir de ahí, pues podemos ver movimientos un poco más bruscos hasta esta zona inferior, que es la siguiente zona del nivel de corto plazo. Voy a ampliarla así, obviamente teniendo en cuenta esta zona de mínimos, rompiendo ya, vamos a estar asumiendo que a estas alturas ya ha roto esa línea de tendencia, o de momento por lo menos coincide con esa línea de tendencia hacia el alza. Si es capaz de generar esa ruptura, perder los 1.1100, ahí sí que podríamos estar hablando de poder ver el eurodólar nuevamente en zona de mínimos, en zona de mínimos, en este caso mínimos anuales, donde casualmente y por debajo de los 1.1000, que es vamos a decir, el piso psicológico de esta última etapa del año, pues está el 38.2, otra vez de ese Fibonacci, en este caso trazado desde el máximo de 2015 hasta mínimo de 2015, donde pues estamos hablando de que todavía es un Fibonacci que está claramente vigente. Ya lo voy a ahí se puede ver un poco más claro, que además el mínimo es el que también inicia esa línea de tendencia hacia el alza, uniéndola con esos mínimos crecientes, ¿ok? Y ese en particular el análisis a partir de ahora para el eurodólar desde mi punto de vista. Ya para final de año, si no hay movimientos muy diferentes a los que estamos viendo hasta ahora, de incertidumbre, de dudas, creo que todavía de aquí a diciembre podría estar trabajando en ese escenario lateral que estamos viendo, ¿ok? No sé si hay alguna duda hasta aquí en relación o bien al análisis técnico, alguien que quiera complementar su análisis, quizás está viendo algún otro nivel que considera importante para el eurodólar o tiene un escenario principal mucho más definido. Me lo podéis ir, si queréis, comentando por el chat. Bien, estoy revisando aquí el chat. De momento no estoy recibiendo preguntas porque al parecer teníamos un pequeño problema de conexión. Bien, ahora sí, mira, Gustavo me hace una pregunta, bueno, ingresa un comentario acerca de ese piso del canal mensual que se ve bastante interesante también. Me imagino, no sé si te estás refiriendo a este doble piso en términos mensuales del mes de septiembre. Ok, pero yo creo que el soporte más claro para, en este caso, como me comenta él, para hacer un trading más tipo swing, ya no tan intradiario. El primero, el soporte inicial, ahora mismo intradiario, estaríamos hablando de esta zona de aquí en la que se encuentra ahora mismo el precio, o está tratando de fracturar, que es, vamos a decir, la zona de soporte entre el
1.12 y ese 38.2 de ese Fibonacci de más corto plazo. A partir de ahí sí que se pueden ampliar los movimientos bajistas hasta esa zona entonces de soporte mensual de septiembre. Bien, voy a continuar entonces, si os parece, con la segunda parte, en este caso de la libra esterlina. Perfecto, ahí ya debéis estar viendo nuevamente la presentación. Libra esterlina, economía del Reino Unido. Bien, ya sabemos que hace unos meses, en el mes de junio, tuvimos referéndum. Finalmente se votó que sí al Brexit. Por lo tanto, el pueblo de Reino Unido ha decidido que quiere salir de la Unión Europea. Inicialmente, ya lo sabéis, el efecto fue muy fuerte. Bueno, según lo esperado también, caídas muy importantes de la libra. Sin embargo, esas caídas ya se han contenido. Y bueno, la libra pues está entregando unos movimientos, en este caso, frente al dólar, unos patrones, en este caso, lateral, pero con un tono alcista. Y además, los datos macro pues están teniendo unos resultados bastante positivos, a pesar de que hay que estar muy cautelosos a todo el tema de lo que supone, o los riesgos que supone esa salida de Reino Unido de lo que es la Unión Europea. En términos de política monetaria, recordad, pues Reino Unido lleva con tasas en 0,5 hace más de 10 años. Y bueno, por primera vez, y era algo también bastante obvio, el Banco de Inglaterra recortó 25 puntos básicos esa tasa de interés en la reunión de agosto. Esta última reunión de septiembre estuvo estable, la política monetaria sin cambios. También amplió, en este caso, la inyección de liquidez, bueno, alternando algunos productos, y en este caso aumentó de 3,75 a 4,35. ¿Ok? Eso, lo que es la inyección de capital o el movimiento de política monetaria que generó, o que entregó el Banco de Inglaterra en la última reunión del mes de agosto. No la última, sino la penúltima en el mes de agosto. Ya a partir de ahí, pues bueno, hemos visto algunos resultados, como decía, que creo que han sido positivos, teniendo en cuenta la situación general para la libra. Sin embargo, pues todavía tenemos que estar pendientes. Hemos tenido, o por lo menos las últimas declaraciones de Carney, que es el gobernador del Banco de Inglaterra, pues han sido de alguna manera entregando un tono positivo en cuanto a lo que a lo que ha sido la reacción la reacción del mercado después de ese movimiento de política monetaria expansivo tras el Brexit. Sin embargo, no descarta poder estar aplicando nuevos estímulos fruto de esto. Tienen que estar muy pendiente, dándole un seguimiento muy profundo a los datos macro a partir de ahora, para evaluar o para determinar si toman la decisión o no. Evidentemente, y lo mismo que comentaba Draghi, pues obviamente las proyecciones de crecimiento van a disminuir, porque esa incertidumbre va a generar disminución también en lo que es la demanda, y por lo tanto las proyecciones de crecimiento pues se van a reducir. Se espera que en esta última etapa del año pueda verse ya el efecto, y por supuesto para el 2016 también podamos ver quizás una disminución del crecimiento un poquito más fuerte. ¿Ok? Bien. Vamos a pasar a ver estos, nuevamente los tres principales drivers que inicialmente pues nos pueden sorprender, porque considero que tienen un tono positivo. Sin embargo, no podemos olvidar en la situación en la que se encuentra ahora mismo el Reino Unido, los riesgos que implica ese Brexit, y por lo tanto cuáles pueden ser las consecuencias de estos riesgos. Fijaos en términos de inflación. Estamos viendo un gráfico anual, y nada, fijaos, el objetivo está en un 2%, obviamente, y según los datos actuales estamos un poquito lejos de ese nivel. Sin embargo, fijaos que
los niveles a partir de finales de 2015 y toda esta etapa de 2016, pues bueno, ha sido capaz de fracturar esa línea de tendencia claramente bajista que venía marcando desde el último pico por allá por finales del 2012. Ha sido capaz de salir de esos niveles negativos a superar nuevamente el nivel 0 y ya colocarse todavía por niveles inferiores al 1, pero por encima de 0, y en este caso ya poquito a poco entregando o mostrando señales de una tendencia alcista, por lo menos que va buscando ese objetivo de 2%. ¿Ya? Así que en términos de inflación, el gráfico se ve interesante, sin embargo, pues tenemos que tener en cuenta que quizás haya dudas también, o pueda caer el consumo, que pueda también implicar directamente en ese dato de aquí para los próximos meses, próximo año. ¿Ok? Bien, eso en cuanto a lo que es la inflación. Vamos a ver empleo. El empleo también, y sorprendentemente, pues fijaos que la tasa de desempleo está llegando a niveles en los que se encontraba previo a lo que fue la crisis del 2008, donde pues claramente en la gráfica se ve ese incremento hasta superar la zona de una tasa de desempleo superior a un 8%. Fijaos que en los últimos años pues viene cayendo, una tendencia claramente bajista, y ahora se encuentra llegando a esa zona de soporte, esa zona de mínimos previa a la crisis del 2008, así que la tendencia en cuanto al empleo yo considero que es positiva también. Sin embargo, pues más de lo mismo, ese riesgo, esa incertidumbre por la salida de Reino Unido de la Unión Europea, que bueno, todavía pues en principio va a demorar algunos meses, pero igual puede estar generando impacto también en el empleo y puede sufrir modificaciones, pues bueno, esta tendencia claramente bajista que vemos en la última etapa, en los últimos años. Sin embargo, a simple vista, pues el gráfico nos está mostrando la verdad que un dato interesante y positivo en este caso de empleo. ¿Ok? Y vamos a ver el crecimiento, que yo creo que quizás es el driver un poquito más débil, pues que claramente durante el último tiempo lo estamos viendo bastante estancado. Fijaos en un escenario muy lateral, no siendo capaz de superar ese techo en torno al 1%, pues prácticamente durante los últimos 10 años, y cayendo incluso a territorio negativo entre los años 2012 y 2013. Ok, fijaos ahora que está bastante lateral y nada, anda oscilando en torno al 0.5%. Como ya hemos comentado antes, y es una de las principales declaraciones por parte en este caso, del Banco Central Europeo, Mario Draghi, y también por parte del Banco de Inglaterra, lo más probable que haya una caída en la demanda global, haya una caída en las exportaciones y obviamente las proyecciones de crecimiento de aquí a finales de año se esperan que en este caso caigan un poquito, lo que es normal, que ya no tengan una caída leve, la palabra es leve. Ya quizás para el próximo año sí que pues las proyecciones son un poquito peores, se espera que la caída sea más notoria, y para el 2018 pues todavía se les complica un poquito más proyectar el crecimiento, ¿ok? Pero en este caso sería una de las variables que quizás más impacto pudiera tener en toda esta situación de, como decimos, de Brexit, ¿ok? Entonces, bueno, en términos generales, y personalmente veo que los datos de Reino Unido están y son bastante interesantes, o a simple vista bastante mejores que los de la Unión Europea. Sin embargo, hay un factor clave que es el Brexit, que deja esa duda, esa incertidumbre y pues que claramente no me permite determinar un escenario principal para la libra. Ya, vamos a pasar bien rápido a analizar ya por último la libra frente al dólar americano.
Ok. Bien. Vamos a ampliar un poquito el gráfico, pues bueno, para ver en este caso las consecuencias. Bueno, aquí la estáis viendo, tengo que achicarlo bastante más, pero bueno, estáis viendo claramente las consecuencias de lo que fue la decisión del referéndum, y a partir de ahí, a partir de llegar a esa zona de mínimos históricos, ahora mismo en torno al 1.3000, pues bueno, el precio ha comenzado a lateralizarse, no ha habido la suficiente presión, como decían estos miembros, presidentes, gobernadores de bancos centrales, pues esa primera caída se ha contenido bastante bien, en este caso y en particular. Carney hacía alusión a esa preparación previa que tuvieron de cara a este evento. Hubo una inyección importante de liquidez a los bancos, y bueno, el trabajo previo pues finalmente ha dado sus frutos, y ya estamos viendo una contención clara de lo que es el resultado del Brexit. Y a partir de ahora, fijaos técnicamente que, si bien es cierto, pues tenemos una situación lateral, no hay una tendencia clara. Ojo, que el canal que nos está generando tiene un tono levemente alcista. Fijaos que los mínimos están siendo mínimos crecientes. Fijaos, pues bueno, el primer mínimo generado, o la cotización menor en este caso generado en julio, a inicios de julio, estuvo en torno a los 1.28. A partir de ahí, y después de la corrección, fue capaz de llegar, pero no llegó hasta el psicológico de los 28.00, se quedó en torno a los 1.28.600, y esta última caída pues se ha quedado en torno a los 1.30.00. Fijaos técnicamente en el soporte tan importante que ahora se encuentra la libra. Ya técnicamente podríamos estar hablando de un escenario principal en el corto plazo que puede ser alcista, fruto de que, bueno, siga manteniendo este patrón y respete bien esta zona de soporte. Le está costando despegar, a pesar de que lo mismo que hablábamos el eurodólar, hay que tener muy presente el dólar americano y la economía americana en este instrumento, y a pesar de que la economía americana ha generado dudas en esta última semana, por lo que hemos hablado de la decisión del FOMC, la disminución en las probabilidades de que haya una subida de tipos, pues de momento se está quedando ahí y de momento no es capaz de repuntar. Los dos últimos días pues levemente alcista, y vamos a ver si es capaz de poder generar un movimiento correctivo un poquito más fuerte. Técnicamente hablando, y voy a basarme solamente en acción de precio, creo que tenemos aquí el nivel 30.00, ahora está cotizando bajo este nivel, pero cerrar o tener un cierre diario sobre este nivel nos va a permitir confirmar quizá unos movimientos alcistas un poquito más interesantes, inicialmente hasta esta zona de máximos en torno al 1.31.300. Y si ya es capaz de superar pues toda esta zona, poder ir a buscar, cómo no, para las próximas semanas, próximos meses, toda esta zona superior, que ya estaríamos hablando de la zona de los 1.3500. Fijaos que el análisis para nada es a corto plazo. Estamos hablando de un análisis semanal, mensual, pero bueno, sería la siguiente zona interesante para que fuera a buscar, en caso de que la libra pues bueno tenga la fuerza, el dólar se lo permita para generar esos movimientos alcistas. Y a partir de ahí pues ya una siguiente zona bien clave para final de año, y bastante más optimista a partir de ahora, la zona de los 1.40, poder recuperar toda esa zona. Fijaos que sí que ha sido un piso muy importante durante este año, ¿ok?
un piso que no se fracturaba desde en este caso febrero, inicios primer trimestre del año, y que nuevamente se fracturó entonces cuando conocimos la decisión del referéndum apoyando en este caso el Brexit. Y en términos bajistas, pues ya sabéis que esto va a ser un poquito más complicado porque no tenemos historia, pero creo que, bueno, este soporte de este canal es clave. Movimientos, o vamos a determinar como esa zona como soporte inicial, basándonos en la zona de mínimos. Ahora mismo el precio se encuentra en una zona de soporte muy importante, a partir de la cual tiene que determinar si continúa avanzando o finalmente pierde y va a continuar con los movimientos bajistas. A partir de ahora, pues otro nivel importante sería esta zona de aquí, es decir, el siguiente mínimo, en torno a los 1.28.500 aproximadamente, para a partir de ahí volver a caer a la zona nuevamente de mínimos generada durante este año. ¿Ok? Acotó un poquito más vamos a decir, el escenario bajista. Los niveles están mucho más acotados porque creo que es una zona muy importante, y el precio va a tener un poquito más de dudas para generar esos movimientos hacia la baja. Creo que el dólar va a poder apoyar a que podamos ver un escenario principal, en este caso hacia el alza. Personalmente, y según la última decisión de política monetaria por parte del FOMC, se me generan muchas dudas de que pueda haber, si bien las declaraciones son de que todavía pues está a tiempo y que ven apropiada una subida en este año, la verdad que las proyecciones que entregó la Reserva Federal de los Estados Unidos, tanto de inflación como de crecimiento, de empleo, pues para mí fueron bastante débiles, para nada alineadas con las declaraciones que hemos estado viendo. Lo mismo en este caso con el gráfico de puntos, o bueno, finalmente esa curva de tasa de interés, donde podemos ver un poco cuál es la proyección de las tasas por parte de los 17 miembros que votan, si hay modificación o no. Y bueno, claramente hemos visto un gráfico en este caso bastante peor. En la reunión de junio estábamos hablando de que ningún miembro, o mejor dicho, estábamos hablando de que todos los miembros por lo menos estaban viendo una subida de tipos, y en este caso pues en esta última reunión ese escenario se ha modificado, y ahora mismo hay 3 miembros que creen que la tasa no va a sufrir cambios de aquí a finales del año. Por ende, pues esa tendencia claramente alcista que conformaban todos los miembros ahora mismo se ha dispersado y no está tan clara. Entonces, yo la verdad que, a no ser, o por lo menos hasta el minuto, creo que el dólar tiene papeletas para estar entregando debilidad de aquí hasta final de año. Y bueno, viendo lo que pase, ahí estaríamos evaluando otro escenario, pero creo que el escenario principal para el dólar americano puede que esté generando dudas, y por lo tanto, pues en este caso puede estar dando apoyo a este escenario principal, donde podamos ver a la libra dólar continuar con esa lateralidad, pero orientada hacia el alza, en busca inicialmente de los 1.3500, para después, ojalá, o siendo muy optimistas, poder llegar a esa zona de los 1.4000, un nivel técnico muy importante durante este año, y en este caso un nivel de soporte que ha sido muy importante durante este año, y que pues ha sido capaz de fracturar únicamente solo después del Brexit. Ok, así que este es el escenario que yo estaría evaluando a partir de ahora para la libra dólar en términos técnicos. Así que eso, ya tenemos evaluado entonces esos dos escenarios que queríamos ver: el euro, la libra. El euro en este caso debilidad, pero bueno, el dólar puede jugar también
puede jugar su papel, y en este caso, y según mi análisis, que la paridad permanezca, o el eurodólar, ese instrumento permanezca en ese rango, en ese escenario lateral, techo 1.14, piso 1.10, y lo mismo para la libra esterlina. El dólar puede jugar, hay mucha incertidumbre por el tema del Brexit, hay que ir viendo y haciendo un seguimiento importante a los datos macro que vayamos conociendo de cara a final de año, posibilidad de ver modificaciones también en la política monetaria, pero el dólar puede jugar su papel, y si se apoya con esa debilidad, pues podemos ver movimientos hacia el alza para la libra dólar. Como decía, inicialmente buscar esa zona de resistencia 1.35 y después, pues siendo optimistas, la zona de los 1.40, ¿ok? Me quedo sin tiempo, me estás diciendo, por lo tanto, hasta aquí mi presentación. Han quedado muchas dudas por lo que estoy viendo ahora en el chat. Por favor, enviadme un correo como decía antes, espanol@fxm.com, para que por ahí nos podamos contactar y os pueda ayudar. Y nada más por mi parte. Gracias por participar. Ahora ya os dejo, con mi compañero Diego Valdenegro con su sección, para después finalizar junto con Javier Rojas. Así que nada, que tengáis todos excelente día, éxitos en el trading, y nada, nosotros ya nos estamos viendo en un próximo seminario. Un saludo y que estén bien. Chao.